Hola hermano, amigo, te saludo con la bendita paz de Dios. Hermanos, hoy tenemos una enseñanza bíblica hermosa. Esta enseñanza bíblica, aún hoy en la iglesia evangélica, se interpreta de distintas maneras y es como que divide a la iglesia evangélica. Hay grupos que creen en una cosa, hay grupos que creen en otra cosa, y vamos a analizarlo hoy, hermano. Dice Corintios 14, versículo 34, dice: como en todas las iglesias de los santos, la mujer calla en la iglesia, porque no le es permitido hablar, sino que estén en sujeción, como dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus esposos, dice, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Saben que, hermanos, que esta palabra, muchos toman esta palabra para decir que no existe el pastorado de mujer, que la mujer no puede enseñar, que la mujer tiene que estar sentadita y calladita en la iglesia. Vamos a analizar cuando nosotros empezamos con la preparación para pastores. Todos los pastores les sucede esto. Hay una preparación espiritual, una relación con el espíritu personal, y hay una preparación intelectual, donde que sí o sí el Espíritu Santo, que es también encargado de todo, pone personas para que nos capaciten, personas que nos instruyan. Y hay una materia que debemos estudiar que nos ayuda a la interpretación, se llama hermenéutica. Hermenéutica viene de una voz griega que significa interpretar. Saben que, hermanos, que la Biblia fue escrita en hebreo, también en arameo, en el griego, y hay muy poca conexión en ese idioma con el castellano, entonces es necesario recurrir a la hermenéutica. Y la hermenéutica nos da claves como para interpretar la Biblia, para que la interpretación sea correcta. Una de las claves de la hermenéutica es el contexto, pasaje paralelo, la profecía, el lenguaje figurado, etc. Entonces vamos a recurrir a la hermenéutica para analizar, pero déjame decirte algo antes de empezar. Una vuelta le escuché a un siervo ungido decir esto y me quedó grabado en el corazón y quiero transmitírtelo. ¿Querés una interpretación correcta? Sí, tenés que estudiar, sí, tenés que capacitarte, hacer discipulado, estudiar la hermenéutica, todo lo que corresponda. Pero la mejor interpretación es una relación íntima con el Espíritu Santo, donde fluye en vos y Él te revela. Hermanos, el apóstol Pablo era tremendo, era un siervazo del Señor, pero sabes que hay algo en común que tenemos con el apóstol Pablo. El Espíritu Santo que guió a Pablo, que dirigió a Pablo, tenemos nosotros, está en nosotros ese mismo Espíritu. Es decir, si hay una búsqueda real, si hay una búsqueda, un compromiso con Dios, Dios revela. Hermanos, vamos a leer este texto bíblico, vamos a analizarlo, porque la secta, hermano, toman un texto y le sacan de contexto y forman una doctrina. Entonces, el texto es la porción de la escritura que vamos a elegir, ¿no es cierto? El contexto es lo que está, el versículo que está delante y que está detrás, que se relaciona con el que elegimos para que nosotros lleguemos a la interpretación correcta. Es decir, si sacamos un versículo de contexto, podemos hacer cualquier cosa y podemos decir cualquier disparate. Entonces, una de las claves para la hermenéutica es tener en cuenta el contexto. Hermanos, en el contexto, si leemos el texto separado, dice: la mujer, como en todas las iglesias de los santos, la mujer calla en la iglesia, calladita, porque no le permito hablar, dice, sino que estén sujetas, dice. Después dice: si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus esposos, dice, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Y después, como Pablo tiene esa autoridad espiritual, te da un temor para interpretarlo mal, porque dice: si alguno se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que lo que escribo es un mandamiento del Señor. Para rematarlo, después dice Pablo: el que lo ignora sea ignorado, dice. Entonces hay que tener mucho cuidado, te da temor para tomar una decisión y decir: esto dice la palabra. Entonces necesitamos la guía del Espíritu, necesitamos usar la hermenéutica, pero la guía del Espíritu Santo. Hermanos,
sacando de contexto, dice, sacando de contexto, tomando el texto solo, dice, la mujer no les es permitido hablar, que calle en la congregación y que pregunte en sus casas a sus esposos. Y ahí viene una pregunta para que nos da luz a esto. Dice, ¿por qué es indecoroso que la mujer hable en la congregación? Si quiere aprender algo, pregunte en sus casas a sus esposos. Dice. Wow, pareciera que tenemos un Dios machista, un Dios que creó a la mujer para estar sentadita, para que enmudezca, para que el marido le diga lo que tiene que hacer y ella ande como un robot. Si tomamos este texto así, la mujer no puede predicar, la mujer no puede ser pastora. Si tomamos este texto literalmente, la mujer no puede enseñar. Hermano, pero acá hay un versículo que nos da luz y dice, la mujer pregunte en sus casas a sus esposos. Y ahí viene una pregunta para que nos da luz a esto, para poder desarrollar. Pregunte en su casa a sus esposos. ¿Y qué pasa con la mujer que es viuda? ¿Y qué pasa con la mujer que no tiene esposo? ¿Y qué pasa con la mujer que está de novia y no formaliza y no están viviendo juntos? ¿Y qué pasa con la mujer que decide no casarse y vivir soltera? Entonces uno tiene que tener, si tiene 20 años y no tiene esposo, tiene que esperar hasta que se decida casarse para poder hablar, para poder enseñar, para poder hablar en la congregación. O si una mujer, como dije recién, es viuda y decide no casarse más después de la muerte de su esposo, ¿qué pasa? Esa mujer no puede hablar, no está capacitada por Dios para nada, entonces tiene que estar sentadita. Hermanos, vamos a un poquito antes. Pablo, por medio del Espíritu, ordena la Santa Cena. Y dice, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena, sin esperar a lo demás. Y uno queda con hambre y el otro se embriaga. El Espíritu Santo por medio de Pablo está ordenando la Santa Cena, porque uno llevaba la comida y comía antes, no se esperaban, comían, y otro tomaba mucho vino, y por ahí el que no tenía no traía ni comida ni vino, y no tenía para participar. Entonces Pablo dice, vamos a ordenar la iglesia, el Espíritu Santo mejor dicho. Espérense, compartan. Bueno, Pablo ordena la iglesia, el Espíritu Santo ordena por medio de Pablo. Hermanos, en el contexto de este pasaje donde que habla de la mujer, en el contexto Pablo, el Espíritu Santo ordena la iglesia también. Hermanos, dice, en el versículo 26 dice, ¿qué haremos? Cuando nos reunimos uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua, una interpretación, hacer todo para edificación. Si alguno habla en lengua, 2 o a lo sumo 3 y por turno. Pablo está organizando la iglesia, a los que hablan en lengua, a los que traen profecía, a los que traen himno. Pablo empieza a poner un orden. Y llega a la mujer donde que también pone un orden, hermano. Hermanos, la palabra de Dios, Dios no es un Dios legalista, Dios no es un Dios machista, donde que dice a la mujer, vos callate y vos no puedes hacer nada. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, después lo vamos a confirmar con otro versículo, es que en la liberación de la gracia, en la dispensación y liberación de la gracia, las mujeres, había mujeres que querían tomar las riendas, querían poner cosas por encima de su esposo, querían ser cabeza, no reconocían al esposo. Y voy a aportar esto con algo que me pasó. En una oportunidad me encuentro con una persona y dice, yo quiero traerle, hay un siervo que anda por la zona y quiero traerle a mi iglesia. Y dice, voy a comunicarme con él y lo voy a traer a mi iglesia. Entonces pasó un tiempo donde que no me avisó, no me invitó, porque me dijo que me iba a invitar si es que le traía ese siervo, y no me invitó, no pasó nada. Nos encontramos después y le pregunto, ¿qué pasó? ¿No lo pudiste traer? Me dice, ¿sabes qué? Hablé con mi señora. Y mi señora me dijo, no le traiga. Mi señora manda, me dijo. No le pude traer porque mi señora se enojó.
Hermanos, a esa persona, a esa mujer, le está hablando Pablo, a esa mujer que quiere tomar la rienda por encima de la autoridad espiritual que puso Dios. Dios estableció al marido, al esposo como cabeza. Entonces, en ese tiempo de liberación de la gracia había mujeres que el marido, ellos no reconocían al marido como cabeza y empezó un desorden en la iglesia. Empezó a la mujer a levantarse y a decir, no, yo predico hoy, yo tomo la palabra y mi marido se sienta, por decirte así, por darte un ejemplo. Entonces Pablo dice, para mujer, vos tenés una cabeza, vos tenés que estar sujeto a tu esposo. Tu esposo es el que toma la rienda, tu esposo es el que permite o no permite ciertas cosas. Hermanos, a eso se refiere Pablo. ¿Sabes por qué? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Si es que Dios no permitió el pastorado de mujer, si es que Dios no permitió, si es que Dios estableció que la mujer esté sentadita sin hablar y sin hacer nada, yo quiero leerte un pasaje bíblico que da luz a lo que estoy diciendo. Hermanos, Hechos de los Apóstoles 2, 17. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, dice. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, dice. Y hasta sobre mis siervos, escuchadme hermano, y hasta sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermanos, profetizar es hablar por inspiración divina. Siervas y siervos, pastores y pastoras, mujeres y hombres, profetizarán, dice. Profetizar es hablar por inspiración y mandato divino. Profetizar es lo que ahora aplicamos también a lo que se llama predicar. Hermanos, tomamos el versículo bíblico y Dios nunca prohibió el pastorado de mujeres. Hay mujeres tremendas en la Biblia, donde que son usadas grandemente por Dios. Hoy en la actualidad vemos mujeres ungidas, profetas, pastoras, que tremendamente son usadas por el Espíritu Santo, que profetizan, que predican, que enseñan. Hermanos, para que se entienda, tomamos este versículo bíblico en Hechos de los Apóstoles y dice, en aquel tiempo, habla de una profecía de un futuro. Dios va a derramar su espíritu sobre siervas y siervos y van a profetizar, van a predicar, van a enseñar, van a tomar púlpitos. Hermanos, nunca, Dios no es Dios machista, Dios no es un Dios legalista, un Dios que creó a la mujer para que esté sentadita, sin decir nada, musarela, calladita en la iglesia, que no hable. Ese Dios no es el mío. Es un Dios, el Dios mío es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que da oportunidades a todos por igual. Un Dios que dice a la mujer, yo te creé para grandes cosas. Hermanos, si sos mujer y estás escuchando, no te quedes con la doctrina esa de que la mujer no puede hablar en la iglesia, que la mujer no puede ejercer un ministerio. Fuiste creada para cosas grandes, fuiste creada para ejercer un ministerio. Por supuesto que se entiende y se sobreentiende que hay una cabeza, que es el esposo, que hay una cabeza puesta por Dios, donde que debe haber sujeción. Pero en un orden de sujeción, vos podés ejercer cualquier ministerio, mujer. Esta es la enseñanza de hoy, hermano, espero que te sirva. Vamos a terminar esto como terminamos siempre, por si no hay mañana. Hermanos, por si no hay mañana significa por si Dios mañana no me despierta más. Dios es soberano y tiene el control de todo, y no importa que seamos jóvenes o ancianos. Dios te puede llamar a los 20 años, como a los 30, como a los 40. Dios te puede llamar cuando Él quiera. Por si mañana no amanecemos vivos, no perdamos la salvación. Te invito a que hagas una oración conmigo. Esta oración es simplemente vos recibís a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Esta oración, el Espíritu Santo viene y mora en vos, vive en vos y te da una oportunidad nueva. Sos nueva criatura, dice la Biblia. Entonces, hermanos, te invito a que repitas conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.